Bueno, entonces vamos a comenzar con este aprendizaje para manejar listas en Flutter. Cuando nosotros tenemos listas en nuestras aplicaciones mobile, podemos tener listas horizontales o verticales. Suelen utilizarse para mostrarse información, a veces finita o inclusive en otras ocasiones infinita. Para ello vamos a utilizar lo que conoce como list view y grid view y vamos a ver cómo esto pues las diferentes variables que tienden y cuándo utilizar la una o la otra. Entonces tenemos una aplicación normalita. Acá de pronto construí un container que sencillamente da un número, dibuja un color dependiendo de ese número y pues pone el número ingresado en la mitad. Ahorita que utilicemos este container pues lo vamos a ver ahí dibujadito. Ahora, aquí en el home sencillamente tengo mi add bar y en el centro un container. Entonces vamos a empezar a ver las diferentes maneras de manejar listas ahora sí. Bueno, lo primero es que hay una manera tradicional de construir vistas. eh, en este caso es el list view. Entonces, dentro de un list view va a ir una lista de widgets. Por eso, el elemento que él nos pide es children, para ver qué hijos va a tener adentro, ¿ya? Yo podría tener acá un texto que diga hola. Aquí podría tener, por ejemplo, un size box, que recordemos que es un widget que nos sirve mucho para separar. Aquí voy a decir, veo, quiero una caja del tamaño 16. Y bueno, por ahora como todo esto está constante, por eso me está alegando que todos estos elementos podrían ser constantes. Y lo que voy a hacer es copiar y pegar esto muchas veces para que veamos cómo funciona la lista. Miren que inclusive voy a dar un poquito más para que se vea la lista. Entonces miren que en este caso podemos ver que se pudo construir una lista scrolleable. Con eso se hace con el list view. Sin embargo, esta forma de construir listas no es del todo adecuada porque lo que hace es construir cada uno de estos elementos y bueno, a la larga nosotros queremos que si viene una lista muy grande, pues nosotros no tengamos que hacer que, digamos, hacer esperar al usuario a que se carguen todos los elementos, sino que ojalá que dinámicamente se fueran mostrando en pantalla a medida que se van construyendo, ¿cierto? Pero antes de eso, para que no me olvide, es que para volver una lista vertical en horizontal no es nada difícil, existe una propiedad. Esa es la ventaja de que Flutter sea tanto programación declarativa, que uno le dice qué quiere más no el cómo. Por ejemplo, aquí yo le digo, quiero que la dirección de mi scrolling sea horizontal. Y miren que pasa a ser olas, pero horizontales, ¿cierto? Entonces, chévere. Entonces, esta es la primera forma de hacer list view, recomendada para pequeña cantidad de elementos. Digamos, si vas a scrollear 10 elementos, pues ahí está bien, no hay problema. Pero hay ocasiones donde queremos dibujar mayor cantidad de elementos. Para eso existe dos builder que se pueden utilizar, o dos métodos de list view que podemos utilizar muy chévere. Uno es el list view builder, donde nos va a decir qué elemento queremos construir cada iteración y hasta dónde. Entonces, por ejemplo, aquí siempre nos va a pedir el contexto para él saber en dónde agregar esto al árbol de widgets y también nos va a pedir como tal el índice en el que se está en la lista. Ahora, ante esto se ejecuta una función que esa función a la final debe volver un widget a dibujar. En este caso voy a utilizar Elementile, donde si nosotros miramos pues sencillamente teníamos que ante un color pues dibujaba, ante un número dibujaba un color diferente. Entonces vamos a darle aquí Final y voy a darle Elementile, digamos Element. Inclusive acá Elementile igual a Elementile y aquí le puedo decir que el número que va a ir es el que está en el índice y aún el list view va a marcar error porque no hemos devuelto ningún widget, pero aquí le vamos a decir que me devuelva el Elementile, ¿cierto? Y ya, entonces miren que ahí dibujó una lista, pero noten que es una lista infinita de elementos porque, primero, él no sabe hasta dónde tiene que dibujar y siempre le estamos devolviendo esto, entonces él lo que hace es iterar, iterar, iterar. De hecho, si yo le doy aquí print, voy a darle un print para que lo veamos en consola, el índice, y le doy guardar, pues notemos que ahí no ha guardado nada, pero a medida que voy moviendo, pues se van creando esos índices y cuando regreso lo mismo. ¿Por qué? Porque él, a diferencia del caso anterior, va a ir construyendo a medida que hagamos scrolling. Al igual que el caso anterior, si queremos que sea horizontal,
pues sencillamente sería nosotros decirle un scroll direction a la lista, pues podemos darle acá un scroll direction, y igualmente axis horizontal, y miren que crearía un scrolling horizontal. Nuevamente, en este caso ocupa toda la pantalla, porque el container lo tenemos como fitted box y eso ocupa todo el espacio posible, entonces no les extrañe que así esté el scrolling. Entonces este caso pues queda claro, pero uno dice, oíste Daniel, pero entonces si nosotros nos devolvemos al scrolling anterior, ¿cómo yo le podría dar un tope a esa cantidad de números construidos? Uno le puede dar acá algo que se llama item count, y por ejemplo aquí le voy a dar 12, y como empieza en 0 hasta 11, si le doy 18, pues va a construir, y bueno, ahí quedó ya listo en pantalla, ¿cierto? Ahí se ve que si llega al límite que se haya definido desde la aplicación, entonces chévere. Ahora, aparte de esta forma de construir, como acabamos de ver, a veces uno quiere que entre diferentes elementos de la lista, recordemos que aquí en el item builder nosotros le dijimos que iba a dibujar en cada elemento. En ocasiones uno quiere que dentro de una carta, digamos que cada elemento sea una carta que tiene una imagen, una descripción, Esta información puede venir de un servicio y puede ser que dependiendo de esto, pues nosotros vamos dibujando dinámicamente algunos elementos manejando la data de internet. Sin embargo, como aún no hemos visto petición en internet, pues no vamos a hacer esa parte. Sin embargo, sí quería decirles algo referente a eso. Y es que si nosotros tenemos aquí el item builder y nosotros quisiéramos que entre elementos hubiera como una separación o inclusive un widget intermedio, no sé, en algún escenario que se nos ocurra, existe un list view separated, que lo que hace es que construye este elemento que está acá, pero adicionalmente construye un widget que nosotros definimos como el separador de todos los widgets. En este caso voy a utilizar una arrow function, que es esta de acá, porque yo ya sé que voy a decirle que voy a mandarle un size box. Como estamos horizontal, perdón, vertical, le voy a decir con una separación de 5 para que sea visible. Y miren que en efecto generó la separación esperada, ¿cierto? Entonces hasta ahí ningún problema, todo súper bien. Entonces con eso ya vimos el list view normalito, el list view builder y el list view separated. Sin embargo, puede existir ocasiones donde uno diga, ve Dani, y si yo quisiera hacer un list view dentro de otro list view, porque yo puedo tener un list view horizontal y uno vertical, ¿yo puedo hacer eso? Bueno, sí lo puedes hacer, de hecho vamos a hacerlo, pero hay que tener presentes ciertas cositas. Ya les voy a comentar qué cositas. Aquí voy a darles list view y aquí sencillamente voy a decir que voy a tener unos hijos. Vamos a darle children. Y que en esos hijos voy a tener, pues en primer lugar, un size box, porque no es bueno que uno esté diciendo, tengo un list view, pero pues el list view no sabe a qué tamaño se tiene que acoplar. Te le voy a decir que tengo está ahí dentro de un size box de un tamaño de, qué sé yo, pongámosle 200 píxeles. Y que a la vez, pues mi hijo va a hacer un list view. Aquí le voy a dar list view, builder. Y bueno, al igual que en el escenario anterior, pues le mandaremos un element, pero esta vez, como vimos que ahorita le podemos mandar de una vez el arrow function, aquí una vez le voy a decir que me dibuje un element tile, que es el widget que construimos, element tile, y que aquí me va a ir un index. Por otra parte, bueno, de hecho le puse ítem, muy bien. Ahora, algo importante, y es que le voy a decir que este scrolling, el que me va a hacer en ese list view, va a ser horizontal, scroll direction axis horizontal, y que el item count, para que tampoco me cargue infinitos elementos, van a ser sencillamente 20 elementos. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro list view horizontal y ahora quiero un list view vertical. Entonces yo llego acá y le digo, voy a hacer un list view horizontal, pero primero voy a hacerle pues un pequeño espacio. Aquí le voy a decir que con un alto de 25 a esta parte de acá. Obviamente
el IDE nos va a decir si esto es constante, póngale constante, porque pues, no es necesario volver a construir eso. Y por otra parte, aquí sí le voy a decir list view y voy a tener un list view builder. De nuevo, inclusive voy a usar no, utilicemos el normalito, el list view builder. Y al igual que en el caso anterior, inclusive lo podríamos copiar, pegar, con la única diferencia de que vamos a tener el axis común y silvestre. ¿Listo? Entonces aquí le voy a guardar. Aquí de pronto me falta me sobraba antes ese elemento. Y aquí otra cosa es que para que lo coja el tamaño faltante, le puedo decir que haga un shrine wrap para que coja todo lo que falta y se construya basado en eso. Pero aquí vamos a tener un problema, y es un problema serio. Y es el siguiente. Si nosotros tenemos este elemento, son dos list views anidados, y nosotros decimos, oíste, yo tengo este list view acá, que juega de esta forma, y este así. Notemos que hay como un doble scrolling, porque mi esperanza era que la pantalla entera subiera tapándome el list view de arriba. Y aquí eso no está pasando. Entonces yo necesito hacer dos cosas. Lo primero es decirle que no es la lista principal. Y lo segundo es decirle que a nivel de físicas vamos a tener que nunca va a ser como tal un elemento scrollable. ¿Por qué? Y eso va a hacer que el scroll se lo herede al papá. Entonces miren que ahí sí está funcionando chévere, porque el scrolling lo está haciendo el papá y no el hijo, como ahorita que teníamos un doble scrolling ahí. Entonces ya con eso uno diría, qué nota, ya implementamos de buena forma un doble scrolling, ¿cierto? Uno podría llegar a pensar eso. Tenemos aquí el de la lista vertical y la lista horizontal, entonces uno está alegre porque eso se pudo hacer. Sin embargo, si yo llego acá y le aumento a 200 los elementos de nuestro list view builder y voy aumentando de a poquitos, voy a 2000, entonces vamos a notar algo curioso, y es que se nos empezó a poner lenta la aplicación y uno, ¿por qué se está poniendo lento? Bueno, aquí viene el pecado de utilizar un list view dentro de un list view. Si yo aquí le doy print, y bueno, acá no, se lo voy a ingresar dentro del item builder, inclusive aquí me va a tocar cambiar esto un poquito para poder mostrar lo que deseo mostrar. Y yo aquí le doy return ese element tile, le voy a dar return, muy bien, y aquí le voy a dar print item, y eso nos va a mostrar en pantalla lo que está pasando. Inclusive voy a detener la aplicación porque creo que se me tostó. Voy a poner aquí únicamente 100, y aquí puedo tener, aquí tengo un error porque me falta punto y coma en este lado, y a ver que todo esté bien. Free, punto y coma, list view, acá tenemos el final de esta, aquí está el final del list view, ver que no está sobrando un paréntesis, y listo. Entonces acá le voy a volver a dar correr, y vamos a ver lo siguiente. Entonces vimos que cuando ya llegábamos a buena cantidad de elementos, como si se empezara a tostar la vista, y uno ve, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está tostando la vista? Como si estuviera congelada, mejor dicho, la vista. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, resulta que cuando tienes un list view entre un list view, el screen wrap o el shrine wrap, que lo utilizamos para que se expanda, él trata de calcular primero cuántos elementos tiene, y a partir de eso, ahí sí es capaz de dibujar. Miren que aquí pasó por todos los elementos. Eso significa que, a diferencia en el primer escenario, cuando estaba el list view builder solito, que solo construía un elemento a medida que hacíamos scrolling, cuando tenemos un list view dentro de un list view, pues lo que hace es hacer un build de todos los elementos. Te imagínense en una lista infinita, esto sería inadmisible. Pues nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues no sería lógico hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para cuadrar esta circunstancia que estamos viendo en este escenario? Entonces ahí tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a arreglar este tema,
lo vamos a arreglar haciendo otro tipo de lista que se llama el custom. Ven un momentico acá, construyo este acá y digo custom scroll view. ¿Listo? Entonces el custom scroll view es literalmente una vista de scroll, pero customizada, donde vamos a tener también la posibilidad de hacer como tal listas y listas o sea, listas anidadas como acabamos de hacer ahorita, pero tenemos que tener mucho cuidado con el caso de que no nos vaya a afectar el performance, como ahorita que nos pasó que vieron que ese performance se fue para el piso. Aquí le voy a definir un child, voy a hacer también un sizeSetBox, como ahorita, exactamente lo mismo. Aquí le voy a definir un alto de 300 y voy a hacer exactamente lo mismo de ahorita que hicimos un list view, ¿cierto? Hicimos un list view, builder, de nuevo viene acá y nos pide el context, el índice, y a través de esto voy a decirle que me vuelva un element tile, y pues aquí le vamos a devolver ese índice, y sencillamente aquí le voy a decir que el scroll direction a mi list view, estoy fuera de mi list view, le voy a decir scroll direction igual a axis horizontal, y ya con esto de acá yo sí voy a tener para que ahorita no tengamos problema con esta. Y ya por último iría a lo que se conoce un slider dentro de, inclusive aquí afuera, slider list, que esta sería la que utilizaríamos para la construcción de la lista vertical infinita. Entonces aquí nosotros podríamos utilizar un slider child builder child builder delegate, donde vamos a tener como tal al igual un builder que nos va a pedir un contexto y un índice, ¿cierto? Que también va a devolver exactamente lo mismo que estamos devolviendo arriba, ¿cierto? El element. Y aquí voy a poner el índice, que fue que lo pusimos abajo, darle acá, y voy a darle obviamente que esto es lo que estamos devolviendo. Reto. Muy bien. Acá de pronto ver que todo ande bien. Aquí el custom, al scaffold le falta punto y coma. Y ya podemos darle correr a esta parte de acá, de run without. Entonces miren pues, nos debe haber quedado claro en qué escenarios debemos utilizar un tipo de lista o la otra. Ya existe el list view normalito, que lo vamos a utilizar cuando tenemos menos de 10 elementos. El list view builder, que lo vamos a utilizar cuando tenemos infinitos elementos pero no tenemos una lista dentro de otra. Tenemos también el list view separated, que es cuando vamos a definir una lista también infinita o finita, pero que vamos a tener elementos separados por un widget, ¿cierto? Y también podemos definir que vamos a tener que utilizar cuando tengamos listas anidadas, como aquí que tenemos una horizontal y una vertical, que no va a ser muy sensato construir como tal un list view dentro de un list view, porque va a afectar increíblemente el performance, como se los demostré ahorita. Entonces aquí le voy a dar que me imprima el índice para hacer justos y ver que no esté pasando lo mismo que el anterior. Miren que en esta ocasión va imprimiendo a medida que uno va como tal creciendo el elemento, ¿cierto? Entonces no es como el escenario anterior que uno decía, ve, cuando venga 100 elementos, ve, iba y dibujaba los 100 elementos. Pues no, en este caso no está haciendo eso, entonces podemos estar tranquilos. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengan ahí en el radar. Entonces con esto vimos lo que son las listas. Ahora también nos queda faltando otro tema, que son los grid view. Bueno, entonces dando continuidad ya vamos a ir al grid view. El grid view va a ser bastante sencillo. Vamos a tener
como tal, como es muy similar a lo que son los estados o las historias de Instagram, donde uno ve como unas cuadrículas y a la vez listas, pues recomiendo que de una comiences no con el Grid View normalito, sino con el Grid View Builder, y vas a notar que te pide dos elementos. Uno, el Grid View, el Grid Delegate, y segundo, el Item Builder. Vamos a empezar por el que conocemos, que es el Item Builder, que al igual que en el escenario anterior, del de las listas, nos pedía un contexto y un índice. Pues aquí le voy a dar index. Pues ante ese contexto y ese índice nos va a tocar devolver un elemento. Es el elemento que vamos a devolver, al igual que en el escenario anterior, pues va a ser un element tile, donde va a ingresar pues, sencillamente el índice. Ahora, si vamos a darle un zoom al que nos estaba pidiendo, que era el grid delegate. Ese va a ser el que me va, como el administrador de la grilla, y va a decir, listo, en este grid se va a ver tantos números, digamos tantas columnas, y voy a cuadrar esto de una forma o la otra. Mejor dicho, es el que encargado de administrar el layout de nuestro grid view. Entonces, hay un delegate que voy a utilizar aquí, el slider grid delegate fixed, que es el que te ajusta todo a que se vea justo el número de columnas que nosotros estamos diciendo. En este caso, le voy a decir que se vea 4 columnas. Claro, como no le tengo definido como un item count, pues es infinito y nos está mostrando infinitos números. Aquí le puedo dar, en este caso, item count y le voy a decir que me dibuje solo 100. Y bueno, si bajo y llego a 100, pues en efecto, llega hasta 100. Esto te lo va a subrayar en azul porque es una definición estática, entonces lo puedes dejar como constante. Ahora, si yo quiero que solo sean dos elementos en la lista, pues al ser un fixed, va a ajustar el tamaño de cada uno de esos elementos a esa cuestión que hayamos configurado, ¿cierto? Entonces, súper, el Grid View también va a ser muy útil en nuestras aplicaciones y va a ser normal que tengas un custom scroll view con adentro un Grid View, pero yo creo que ya te quedó claro cuándo utilizar el uno del otro, ¿listo? Entonces, repasando, ya debemos haber captado cuándo utilizar los list view, en qué escenario utilizar el list view builder, el list view separated, si alguno tiene alguna inquietud es momento de copiarla para que vayamos resolviendo como tal eso el día de hoy, ¿listo? Y lo mismo con este tema del grid view, pues en el libro se utiliza de hecho como un ambiente mock y a partir de ese mock dibujan como tal los elementos de la lista. Sin embargo, en esta ocasión utilicé directamente el ejemplo del libro porque me pareció que se metían con temas bastante densos, pero te decían que te lo explicaban más adelante y más adelante es 5 capítulos más adelante, cosas como los futuros y los provider, que eso no lo hemos visto y la idea es verlo con calma. Entonces decidí como mostrar este espacio solo con el manejo de esas listas y las diferentes que hay, listo. Entonces ya con esto podemos pasar a nuestra siguiente parte del Meetup, que son los widgets interactivos. Vamos a conocer algunos. Aquí voy a reiniciar esto y empezamos desde ahí. Vamos a conocer como los widgets tipo input y algunos otros que son bastante útiles y comunes en nuestro uso y construcción de aplicaciones con Flutter. ¿Listo? Te vamos para allá. Bueno, entonces aquí ya tenemos todo listo para empezar a ver los widgets interactivos en este escenario. Estoy mostrando en pantalla pues una pantalla común y corriente con un column y adentro tiene un texto y me imagino con este ingreso su nombre ya se están imaginando cuál va a ser el primer elemento que vamos a dibujar, ¿cierto? Entonces el primer elemento que vamos a dibujar nosotros es un input. Entonces aquí le vamos a dar text form field o text field, que es como tal un campo de texto, y si yo le voy a guardar allá sin nada más, van a ver que ya me está dejando escribir sobre este elemento. Ahora no estamos controlando nada sobre él, ni lo estamos decorando, ni nada por el estilo. Es sencillamente un input por defecto. Resulta que los input tienen algo que se llama decoración, al igual que lo tienen los containers. Y aquí existe algo que se llama input decoration. Y aquí yo puedo poner cosas como el hint text. Y el hint text será como ese texto que utilizaremos para darle como indicación al usuario qué es lo que debe llenar ahí. Entonces, por ejemplo, ingrese su nombre. Si guardo, miren que ahí sale como tal, ingrese su nombre y eso es bastante útil, pues es como una guía para la persona que está como tal llenando esta información. Ahora, si yo deseo capturar la información que viene de acá, me va a tocar recurrir un poquito
al manejo del ciclo de vida de mis widgets, ¿cierto? Primero, vamos a notar que TextField, una de sus entradas es como tal el controlador, que el controlador, miren que aquí te dice que debe ser del tipo Text Editing Controller, que va a tener acceso al texto que se está escribiendo allí y cosas por el estilo. Entonces, sencillamente, aquí le voy a dar que voy a crear un Text Editing Controller, llamado en este caso Name Controller. Sugiero que siempre lo llamen como lo que está controlando en este caso. Entonces aquí le vamos a dar Text Editing Controller. ¿Ya? Ahí agregamos el controlador. En este caso puedo definir que es final porque pues sencillamente se define y ya ahí no vuelve a cambiar. Y acá en el text field puedo decir que el controlador va a ser el Name Controller. Y ya. Ahí ya configuraste el controlador. Sin embargo, no estás haciendo nada con él. ¿Cómo capturamos esa información? Bueno, lo primero es que tenemos que almacenarla en algún lado. Te voy a crear un string llamado nombre que en un comienzo inicie vacío. Luego voy a hacer lo siguiente. Como te dije, hay que recorrer un poquito a ese ciclo de vida. Entonces hay que ir al init state y en el init vamos a generar como tal un listener que va a escuchar los cambios sobre ese campo de texto. De aquí le podemos dar nameController.addListener, ¿ya? Ese listener podemos decir que va a hacer que cada vez que nosotros como tal hagamos un cambio sobre este elemento, vamos a hacer el seteo de un estado nuevo, ¿cierto? Vamos a decir, cada vez que te cambien allá vamos a hacer un seteo de estado. ¿Qué vamos a variar? Lo que estaba escrito en name. Y vamos a guardar lo que nameController tiene almacenado en texto. Ya. Ahora, bueno, aquí me está corrigiendo. Por cierto, le pongo guión bajo, no de gratis. Ese guión bajo lo utilizamos para que esa variable sea privada. O sea, claro, es privada a nivel de otras funciones. Otras funciones no van a poder acceder a guión bajo nameController o otras clases, sino que esto solo se utiliza aquí dentro de esta clase myHomepageState. ¿Listo? Ahora, si bien nos suscribimos a este elemento, es bueno a la final hacer un dispose de estos elementos. Uno lo puede hacer sobreescribiendo, en este caso, el dispose, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vamos a hacer el dispose? ¿O a qué nos vamos a desuscribir? Al nameController. Punto. Entonces, le vamos a dar dispose. ¿Esto qué va a permitir? Pues que no tengamos una suscripción por allá, sabiendo que una vez ya hayamos terminado de utilizar esta pantalla, pues no deberíamos seguir suscritos a ese elemento o a ese controlador, sino que hacer dispose del mismo. Entonces ya. Te miren que ahí jugamos un poquito con el ciclo de vida que vimos en la sesión pasada. En el init definimos este listener y en el dispose, que es cuando ya se destruye el widget o ya va a pasar a otra pantalla, pues vamos a hacer un dispose a ese controlador como tal. Muy bien, entonces miremos a ver si eso sí está haciendo algo. Lo primero, voy a crear acá un texto. Bueno, acá afuera voy a crear un texto. Y ese texto voy a decirle que me muestre por favor lo que hay en name. Entonces, y listo, miren que ahí está escribiendo tal cual lo que nosotros estamos escribiendo. Aquí voy a poner Daniel Herrera, ¿cierto? Entonces miren que sí está como tal dinámicamente almacenando la información. Ahora, este input decoration tiene muchas más propiedades, como ven acá, pueden explorarlas, tiene cantidad de propiedades para que le demos al input como tal unos estilos customizados. Entonces ya con esto vimos el input. Ahora vamos a ver otro tipo de widget interactivo. Bueno, el siguiente elemento interactivo que nos muestra son los chips. Esos chips son básicamente de 4 tipos, uno del tipo input, donde uno puede escribir y ir seleccionando, otra del tipo de elección, otra del tipo de filtro, donde uno puede seleccionar varios chips, y otra de acción, donde es como un botón, literalmente, pero con la formita de un chip. ¿Listo? Entonces, acá en el repo, les tengo como tal una forma de implementar uno de ellos, que es el de selección. ¿Cómo se hace? Van a ver que es muy sencillo. Esperémosle aquí formato al documento para que no sea raro.
Entonces aquí tenemos un graph que lo que hace es como tal tener unos elementos como encapsulados, pero distribuidos de buena forma, no ocupando toda la línea, sino hasta donde le dé, eso sí, con un espaciado de 10, que es lo que le estamos dando. Entonces miren que adentro tiene una lista, esa lista, cada uno es un choice chip. Acá arriba creé como tal una variable que se llama importancia, y esa variable importancia será modificada cada vez que seleccionemos alguno de estos chips. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primer chip, es el de importancia baja, donde va y lo que hace es que cuando se ha seleccionado, activa como tal un nuevo estado y se baja como tal la importancia a baja. ¿Ya? Ahora, por otro lado, lo mismo pasa con media. Se cambia la importancia a medio, y por otro lado, cuando está en alto, pues se baja la importancia a alta. Si yo acá pusiera nuevamente un text field, perdón, un texto en este caso, vamos a decirle la importancia es, y aquí le pongo más importancia, mira que en el comienzo está baja, media, alta. Inclusive si reinicio todos los estados, pues al principio no hay ninguna importancia porque inicia vacío, y luego ya sí baja, media, alta. Entonces este es otro elemento que debemos tener presente para nuestros widgets interactivos. Vamos a ver otros dos. Bueno, el siguiente objeto interactivo que vamos a ver son las fechas, o mejor dicho, un date picker, por decirlo así. Entonces miren que cómo funciona. Yo puedo llegar aquí, darle cualquier fecha y seleccionarla. ¿Qué tan difícil es de utilizar? Bueno, realmente es muy fácil. En este momento ven que agregué una fila, hice como tal como un espaciado entre los elementos de la fila, creé como tal un texto, lo único que dice es fecha, y tenemos como tal un botón que va a decir como tal sencillamente seleccionar. Cuando ese botón es presionado, se ejecuta la función asíncrona que está aquí adentro. ¿Por qué asíncrona? Porque vamos a tener que esperar que el cliente ingrese la fecha, ¿ya? Entonces, ¿qué fecha se va a ingresar? Pues primero ejecutamos el show data picker, que si nosotros vemos, ahí dice que es un futuro. Ese va a ser lo que vamos a explicar la otra sesión, que son los futuros y los providers, para que nos quede claro, porque aquí va una sync, porque aquí va una wait. De hecho, por eso no me gustó hacer todo el ejemplo del libro, que si bien está subido en esta sesión, me parecía como muy engorroso como tal tenerlo allí, porque les metía conceptos muy fuertes para lo que vamos en este momento. Ya los veremos en la siguiente sesión en más detalle, pero me parecía que explicar provider, futuros y todo lo que hemos visto pues ya era demasiado para una sola charla. Entonces aquí el data picker, miren que lo que pide sencillamente es el contexto, cuál es el día inicial, por decirlo así, o la fecha inicial, y miren que sencillamente uno dice date time now, y eso se trae como la fecha actual. Y cuál es la última posible, pues se puso que a la fecha actual, el año actual, hasta 5 años después, y ya con eso queda todo configurado para que el data picker esté funcionando. Ahora, también se hace un set state para que si la fecha seleccionada es diferente de nulo, se actualice una variable que se instanció al comienzo, que es como tal to the date, y miren que también inicia valiendo justo hoy, pero es sobrescrita en este momento. Ya a la final, en un texto, estamos mostrando el formato que tiene. Ahora, para este date format, si utilizamos el Puspec YAML, una librería que es esta que se llama IntL, que es una de las librerías favoritas de Flutter. Entonces miren que tampoco fue algo muy misterioso hacer la selección de fechas. Ahora vamos a ver cómo sería la selección de horas. Me estoy saltando un poquito la escritura de todo el código para que no se vuelva un espacio engorroso donde se ve que línea por línea como copio cada uno de los elementos, sino que más bien estamos explicando el resultado final. Entonces vamos al siguiente, que sería la selección de hora. ¿Listo? Entonces ya aquí vamos para la selección de la hora. La selección de la hora, al igual que el escenario anterior, no es muy difícil. En este caso, también es un botón el que detona la selección de hora. ¿Qué se está haciendo en este caso? Se está diciendo, oíste, para la selección de hora vamos a tener como tal que cuando le den clic, muéstrame mi Show Time Picker, y este Show Time Picker tiene
esta vista que estamos viendo en este momento. Inicia justo en la hora actual. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá en este time of the day, nosotros definimos que es la hora presente. ¿Listo? Entonces a través de eso, pues nosotros estamos seteando esa hora inicial, que es la que se muestra en seleccionar. Ahora, si alguien dice, yo quiero hacerla, digamos, yo voy a recoger a las 10:05 am, lo que vaya a recoger, pues ahí quedó 10:05 de la mañana. ¿Por qué? Porque dice aquí que si es diferente de nulo, o sea que el usuario ha escrito algo, pues se muestra esa hora del día y a la final se muestra en un texto. Bueno, como ven, el uso de widgets interactivos tampoco es que sea demasiado complejo. Y el último elemento que vamos a ver, que son los objetos ¿cómo decirlo? Eliminables, ¿cierto? Este es otro widget interactivo que es muy común en las aplicaciones, por ejemplo, cuando uno quiere eliminar un elemento, pues que con hacer el swipe, pues se pueda eliminar este elemento. En este caso, tendría que entrar, hacer un ejemplo más complejo, por ejemplo, crear una lista y que a través de esa lista pueda agregar o eliminar objetos, pero por mitad quisiera solo mostrar el objeto admisible y ya. Entonces miren que el objeto admisible sencillamente es un widget que se llama así y que uno le dice la dirección en la que sea admisible, digamos desde el final hacia el comienzo, o también puede estar start to the end, donde ahí cambiaría la dirección de eliminar, que sería esta de acá, o como en este caso que lo tengo en to start. Ahora, el background es lo que se va a mostrar cuando la persona esté haciendo swipe. Entonces miren que en este caso se define un container de color rojo y que tiene como tal un icono de borrar en la derecha, ¿cierto? Y eso es lo que hace o lo que permite que ese elemento sea eliminado, ¿cierto? Entonces, una vez se logra eliminar, pues ya el elemento desaparecería de la pantalla y se mostraría un mensaje abajo diciendo que el elemento ha sido eliminado. De hecho, pongámoslo acá, elemento eliminado. Entonces acá, obviamente, como ya hay falta manejar un poco los estados, pero eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, cómo vamos a jugar con todos estos objetos. Entonces va a aparecer error, entonces hay que reiniciar el estado para que lo podamos ver desde el comienzo. Ahora, ¿qué elemento es el que se ve acá con este 22? Miren que sencillamente es un sizebox que tiene un element tile, ¿cierto? Entonces, ese element tile es los numeritos que estábamos dibujando al comienzo, dependiendo de lo que entraba aquí, se dibujaba un color diferente, ¿recuerdan? Entonces, sencillamente es eso lo que nosotros estamos haciendo en este caso. Ahora, ya aquí yo le puedo dar eliminar y queda listo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando como tal, muchachos. Entonces, con esto listo, ya podemos decir que vimos muchos widgets interactivos el día de hoy. Vimos una totalidad del input, los de chip, el de fecha, el de hora y ahora este widget dismisible, que son elementos muy chéveres con los cuales podemos interactuar y podemos ir conociendo cada vez más los que ofrece Flutter. En la otra sesión vamos a explicar el tema de los futuros y provider para que uniendo la sesión de hoy y la siguiente, ahí sí podamos entender a cabalidad el reto expuesto en el libro, que el reto final lo tengo acá ya subido en la app. Pero ¿qué pasa con ese reto? Que miren que mete estructura del proyecto, utiliza futuros, provider y de pronto se hace mucho más complejo. Pero voy a mostrarles aquí un momentico algo. Y es que si ustedes ejecutan esta aplicación solo por verla, van a ver que tiene muchos de los elementos que nosotros vimos en la sesión de hoy. Va a tener list view, va a tener también el tema de grid view y va a tener estos widgets interactivos, pero se apalancan de conceptos que son algo más complejos y que necesitamos una sesión previa para entenderla a cabalidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí, un momentico mientras corre, la estructura de esto, pues tiene como tal el tema, bueno ahí arrancó. Entonces miren que por ejemplo en la parte de arriba tiene un scrolling horizontal, aquí tiene uno vertical y miren que en sí es un list view que tiene dentro otro list view, pero son pocos elementos. Ya saben que si esto les pasa con muchos elementos y quieren hacer una lista infinita, mejor por un custom scroll view. Ahora, aquí en las recetas se ve como tal el grid view.
Y en los elementos a comprar, aquí, cuando le dan plus, pues mira que se setea, digamos, un ingrediente que uno quiera, digamos, banano, manzana, lo que sea. Puedo seleccionar la hora en la que lo quiero, la fecha, todo, eh, la cantidad. Este elemento lo vimos en el segundo meetup, entonces no lo consideré volver a explicar porque ya lo vimos. Y miren que ahí queda agregado. Y a este elemento ellos le pueden hacer ¡paf! Swipe y se elimina. Si queremos entender este proyecto, necesitamos del siguiente meetup, que vamos a aprender qué son los futuros y qué son los providers. Así que los espero por allá y cualquier inquietud que le haya surgido, por favor, coméntenla en la caja de los comentarios, que estaré bien pendiente acerca de ello. He decidido, como la mayoría del público lo ve en diferido, empezar como a hacer videos así, grabados con toda la información. Y más bien, si a alguien le surge una inquietud, pues resolvérsela durante el directo o durante la publicación del video. Un abrazo grande y que les vaya muy bien.